Desde el Cerro de San Miguel, en 1750, José Rozuela trazó el mapa más significativo de la historia de la ciudad de Guanajuato, con el fin de prevenir inundaciones. El Cerro de San Miguel albergó una cruz, la Cruz del Humilladero, a cuyos pies los caballeros se batían a duelo en los siglos XVIII y XIX. Este lugar emblemático es custodiado por el monumento al Pípila. Más de 25 metros de sólida cantera rosa traída del Cerro de la Bufa. Este 5 de febrero se cumplen 80 años de su inauguración, que se realizó en presencia de los legisladores que elaboraron la Constitución de 1917, del historiador Fulgencio Vargas y de un coro de 500 voces encabezado por el maestro Isidro Carrillo. Esa es la historia oficial. Pero detrás de la construcción hay toda una lucha por darle voz al pueblo y al héroe anónimo, cuya existencia aún a la fecha se pone en duda. Eduardo Vidaurri, cronista de Guanajuato, nos contó cómo en 1938, año de la expropiación petrolera, Luis Ignacio Rodríguez Taboada propuso erigir la escultura. Luis Ignacio Rodríguez Taboada es un joven político simpatizante del cardenismo. Hay un momento de gran efervescencia por reconocer los derechos de los obreros, de los trabajadores de México. Rodríguez Taboada contó con el apoyo de Pedro Arena y el gobernador interino, Rafael Rangel Hurtado. El proyecto se encomendó al escultor guanajuatense Juan Fernando Olaguibel. Resulta que durante una visita que Lázaro Cárdenas hace a la ciudad de Guanajuato a principios de 1939, se le presenta el proyecto en los talleres de la Escuela Industrial. El presidente Lázaro Cárdenas ve de qué manera quedaría el monumento. Hay una fotografía en donde está el gobernador Rafael Rangel junto con la maqueta del Pípila, tal y como quedaría. La primera controversia que levantó el proyecto surgió entre un grupo de ingenieros que no lo consideraban viable. Ellos consideran que el monumento se va a caer, que no tendrá la capacidad para resistir la estructura que actualmente conocemos, y Juan Fernando Olaguibel, el escultor, acude a solicitar la ayuda de un amigo suyo, un constructor muy prestigiado, don Agustín Gutiérrez Ocampo. Hay una controversia incluso en el periódico El Noticioso en esa época en donde se están defendiendo el escultor y los enemigos de la obra. Luego de que Gutiérrez Ocampo diera su aval, este primer obstáculo fue librado y comenzaron las obras que concluyeron en menos de un año. Hay un equipo de más de 100 personas trabajando en la construcción del monumento. Agustín Gutiérrez Ocampo había diseñado un sistema para reproducir a escala, a la manera de una sastrería, esos monumentos que eran pequeños y que luego se presentarían de forma colosal. Es el propio Agustín Gutiérrez quien propuso inscribir la frase: aún hay más alhóndigas por incendiar. Pero más allá del valor arquitectónico del monumento al Pípila, Juan José de los Reyes Martínez es un personaje polémico por lo que representa. Un minero de Mellado, un barretero, quedó inmortalizado como representación de la lucha del 28 de septiembre de 1810 en la Alhóndiga de Granaditas. Sin lugar a dudas, el reconocimiento a un personaje anónimo, a un personaje del pueblo que entregó su vida, no a un líder del ejército insurgente o a un militar de alto rango, sino a la participación del pueblo. Representa la ira, el enojo del pueblo minero guanajuatense que durante 300 años estuvo resistiendo esa opresión, ese maltrato por parte de los españoles, de la monarquía española, que solamente pensaba en la codicia y en la ambición de la extracción de la plata. Es su origen humilde el que pudo destinar al Pípila al anonimato. Aunque apareció en los libros de historia de México en la década de los 40 del siglo XIX, gracias a Carlos María de Bustamante, más tarde Lucas Alamán negó su existencia. El personaje fue reivindicado por José María Liceaga, quien presentó otras facetas de su vida antes y después del movimiento de independencia. Existen documentos que los historiadores han rescatado para comprobar que es más que una leyenda popular. Eduardo Vidaurri resalta que este monumento es además un retrato de su tiempo. Aunque en la época se impulsaba la doctrina socialista, aclaró que la escultura no es propiamente un símbolo de esta ideología como se llegó a suponer. Hay una reivindicación de la doctrina del socialismo, particularmente se está impulsando la educación socialista en la ciudad. Nos retrata a un Pípila
en una actitud un tanto contestataria, un tanto protestando, levantando el brazo derecho con el puño cerrado, y donde luego sostiene una antorcha que es justamente con la que quema la puerta de la Alhóndiga. Es un retrato del momento, también es un retrato de la circunstancia. El Pípila dio nombre a un periódico de finales del siglo XIX y aparece en una publicación turística norteamericana de 1891 llamada Guía Campbell's, donde se crea una escultura de 2 metros que permaneció en el edificio de la Alhóndiga hasta los años 70. Es el primer monumento colosal de México y de América Latina, importante porque refuerza la identidad nacional. De acuerdo con el cronista de la capital, es la prueba de que hay múltiples versiones de la historia de un pueblo, y escribirla no es un proceso sencillo. Es muy difícil probar la existencia del Pípila, eso es verdad, pero es más difícil negar la existencia del Pípila. Desconocer al Pípila es desconocer también la participación de esos héroes anónimos, aquellos que no está escrito su nombre en los libros de historia y que por alguna razón simbólicamente han sido recuperados desde el ejercicio historiográfico en figuras emblemáticas como la de Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila.